Cardiochavitos ya tiene de entrada, pues ya hemos operado a más de 450 niños, hemos atendido a más de 1,300 y tantos niños y te puedes un poquito hasta como desesperar o abrumar de que no ves esos resultados, no tienes los recursos para poder contratar gente y entonces yo tenía que estar muy pegado y eventualmente la organización fue creciendo. Hola. Bienvenidos a Decide Transformar. El día de hoy invité al podcast a Alfredo Gómez Pérez. Alfredo es un amigo cuyo éxito va más allá de su experiencia profesional. Una circunstancia personal difícil y un viaje de autoconocimiento lo llevó a fundar la asociación Cardiochavitos y así cambiar la vida de cientos de niños con problemas de corazón. Es un gusto presentar la historia de Alfredo en Decidir Transformar. Comenzamos. Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti, Ángel. Sí, te agradezco muchísimo. Ya platicamos ahorita tras cámaras cómo es la dinámica del podcast y te agradezco muchísimo que estés acá. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y encantado de estar aquí. Gracias. Felicidades por el podcast. No, Qué padre muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y la primera pregunta que te quisiera hacer, tus primeros pasos de recién graduado, esos primeros pasos que uno sale y dices, ¿por dónde? O la clásica, es mi caso, que sales y dices, quiero trabajar en las grandes regias. Pero, Alfredo, cuéntanos, ¿cómo fue tu historia? Yo estaba estudiando en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Es una escuela pequeñita y en ese tiempo era todavía más pequeñita, ¿no? Entonces, yo creo que todo el alumnado en ese tiempo éramos alrededor de 100 o 115 personas. Y en mi generación éramos muy poquitos, ¿no? Pero entonces... naturalmente se van haciendo, las personas se van inclinando por diferentes áreas del derecho, ¿no? Hay los que les gusta el litigio, hay los que les gusta más la parte de derechos humanos, hay los que les gustaba el tema de derecho corporativo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo me fui inclinando más por la parte de derecho corporativo, entonces mis amigos, pues muchos llevaban rumbos similares y entonces empiezas un poquito a platicar cuáles son las opciones ahí afuera y un poquito la vida te va llevando, ¿no? Yo trabajé en un inicio, trabajé en Cervecería Cuauhtémoc un tiempo, después me fui a hacer una maestría a Canadá, a la Universidad de McGill, estuve allá un tiempo, luego me fui a trabajar a Nueva York un poco más de un año y eventualmente regresé otra vez a Monterrey, ¿no? Ah, mira qué padre. La facultad tiene fama de ser una buena institución, pues evidentemente está enfocado a la abogacía y como bien dices, ¿no? Hay diferentes ramas, igual que puede ser una ingeniería, una arquitectura. Pero sí, interesante. ¿Ya te fuiste a estudiar casado a Sí, la maestría? Sí, justo cuando estaba yo en ese proceso de decidir, me acuerdo que andaba de novio con mi esposa y entonces hace cuenta que yo veía que la relación estaba así como medio tambaleándose y entonces dije, bueno, en lugar de irme este año a la maestría y correr el peligro de que la relación pues no sobreviva, decidí aplazarlo un año, ¿no? Okay. Entonces, habrá gente que diga, no, pues es que a la maestría te tienes que ir soltero, lo que sea. Bueno, para mí en ese momento lo importante era continuar con Claudia, ¿no? Y no perder seguir nutriendo esa relación, ¿no? Claro. Entonces decidí aplazarlo un año y me fui el siguiente año ya casado, ¿no? Mira, qué padre. Sí. Oye, voy a regresar un poquito hacia el pasado. Ajá. De tu infancia y tu juventud, ¿qué marcó tu vida? Y pensé decir, quiero ser abogado, quiero estar dirigiendo, pues ahora sí, el despacho. Ajá. ¿Qué fue lo que te marcó en ese momento? Fíjate, es una excelente pregunta y es muy difícil saber con exactitud porque, por ejemplo, yo vengo de una familia en donde no recuerdo yo algún pariente así cercano, importante, hacia arriba, que sea abogado, ¿no? Okay. Mi familia, mi papá, por ejemplo, es de corte financiero, mi papá es economista, mi abuelo materno es comerciante, mi abuelo era,
y mi abuelo paterno era doctor, oncólogo. Entonces, y había más doctores alrededor. Es una familia como más de doctores. Inclinada a la medicina. Sí, y a la parte financiera, ¿no? Por mi papá. Y entonces, creo que haz de cuenta que estaba yo en el proceso de decidir. Mi papá me decía, y que es cierto esto, me decía él, oye, tú eres muy bueno para las computadoras. En ese tiempo yo todo lo que fuera sistemas, todo eso me encantaba, le entendía, arreglaba las cosas y a pura intuición, porque la verdad es que no había estudiado nada, ¿no? Entonces me decía mi papá, pues tú como que te inclinas mucho por sistemas. Y yo decía, no, es que sistemas no. Y entonces estaba viendo yo si a lo mejor estudiaba medicina. De hecho, fui a la Universidad de Nuevo León a conocer el anfiteatro. Bueno, la verdad es que también ahí creo que a lo mejor era otro estilo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me tocó que un amigo de mi abuelo dijo, bueno, pues ¿quieres estudiar medicina? Vamos a llevarlo al anfiteatro. Me llevaron al anfiteatro y me mostraron un montón de muertos, pero que estaban, no sé, atropellados por un autobús, todos deshechos y cosas así. Y yo dije, esto no, ¿verdad? Esta carnicería no la quiero. Y a lo mejor si hubiera sido más despacito el tema, claro, a lo mejor sí pudo haber sido... lo que hubiera sido tu, claro, ¿cómo se llama? Tu vocación. Pues puede ser, ¿no? ¿Quién sabe, no? Claro. La verdad es que últimamente creo que las personas nos vamos entrenando, ¿no? En cosas que nos gustan. Y bueno, recuerdo que estuve como platicando con mi papá un poquito para tomar la decisión y todo de qué estudiar. Y estábamos, no sé si te acuerdas del centro comercial Galerías Monterrey, sí, que claro, estaba allá, claro. y nos sentamos en un cafecito que se llamaba el Florian. Sí, claro. Porque yo iba mucho ahí a Galerías Monterrey porque mi papá por muchos años fue restaurantero. Okay. Y entonces él tenía, seguramente te van a sonar a ti, a lo mejor al resto del equipo aquí no, sí. Pero mi papá tenía los restaurantes El Garabato. Claro. Entonces, y era el Garabato y eran otros restaurantes con otros nombres, pero el Garabato era así el más insignia. El más famosito, ¿no? Y entonces íbamos mucho ahí y entonces me dijo, vámonos a tomar un café acá, lejecitos de donde está el Garabato, porque ahí donde estaba el Garabato pues estaba lleno de familia y todo, ¿no? Y entonces estábamos ahí tomando un café y me decía él, oye, ¿y entonces qué vas a estudiar, no? Entonces yo le decía, híjole, pues es que no sé, se me hace que como que me gusta medicina, pero ya lo del anfiteatro como que siempre no. Y entonces me dijo, oye, ¿sistemas? Y le dije, híjole, no, sistemas no. Me dijo, oye, derecho, y le dije, esa. Y así nada más, le dije, esa. Wow. Me dijo, espérate. Le dije, no, es esa. ¿Y por qué? ¿Ya lo razonaste? Y simplemente no la había traído yo al mapa mental, pero claramente había una resonancia importante con esa, ¿no? Y ahí fue donde decidí y dije, aquí soy, ¿no? Sí. Mira qué padre. Y entonces, increíblemente, por ejemplo, yo en preparatoria, pues no era de las más altas calificaciones, tampoco era de las ¿promedio? Pues tal vez promedio, un poquito arriba del promedio, okay. Pero cuando me meto a estudiar Derecho, suben mucho más. Destacas. ¿No? Sí. Qué bien. ¿Sabes? Que tampoco nada así del otro mundo, ¿verdad? pero mucho más altas que previamente, ¿no? Fíjate, esta pregunta me gusta mucho y siempre me la hice. A mí me tocó ver, creo que ya le he comentado aquí en el podcast, ver a mi papá que trabajaba en Nacional Financiera y cada cambio de sexenio, pues hay cambio de cabezas y claro, pues puede haber movimientos hacia abajo, ¿no? Uh-huh. Y yo me quedaba pensando, yo no quiero trabajar para alguien. Uh-huh. Yo sé que quiero tener un negocio, de cuál en ese momento no sabía. Uh-huh. Pues ya viste, ¿no? Me encantan los carros, aquí estoy. Pero en ese momento decía, yo quiero tener algo mío donde yo pueda ser dueño de mi tiempo. Claro. Entonces, cada quien vamos viendo las diferentes situaciones hacia dónde nos llevan. Pero bueno, qué padre que me lo estás diciendo. Y ahí va la pregunta que sigue es, además, porque me imagino que tu papá, por lo que platicas, fue una mentoría. Ajá. ¿Quién más han sido las fuentes de inspiración de Alfredo? Híjole, pues yo creo que, a ver, ¿cómo te diré? Depende del momento en la vida, porque constantemente hay gente que
que se vuelve una fuente de inspiración un apoyo o un maestro, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, sin duda, mis papás, los dos, definitivamente, ¿no? Mi mamá, una mujer muy alegre, muy amorosa, llena de energía, llena de entusiasmo. La verdad es que una inspiración impresionante. Mi papá también, un hombre pues, muy organizado, ¿cómo te diré? De un trato muy agradable, ¿no? Sin duda también, ¿no? Y bueno, y alrededor de eso, pues mucha otra gente más, incluyendo mis hermanos, que los dos los quiero muchísimo, mi esposa, por supuesto, que es una gran inspiración, y mucha otra gente más, ¿no? Mira, qué bien. ¿Y dentro de la universidad algún abogado que hayas dicho, mira, esto es también lo que estoy buscando? Como te diré, no había alguno que fuera así, yo quiero seguir este modelo. Pues simplemente van nutriendo diferentes cosas y tú vas escogiendo tu camino, ¿no? Por ejemplo, para mí un mentor muy importante en la facultad era el director. En ese tiempo el director era Gerardo Puertas Gómez, que Gerardo, más que un corte de un abogado que trabajara en una empresa o que litigara o alguna cosa así, Gerardo tenía mucho más un corte académico, tiene un corte mucho más académico, pero además con una alta sensibilidad por las artes, por la cultura y las artes. Y entonces, para mí, viniendo de una familia que era de mucho corte financiero, de mucho corte de negocios, etcétera, etcétera, Gerardo me ayudó a entender un poquito esta otra parte importante del ser humano, que complementa al ser humano, que es un poquito el contacto o el complemento, el contacto, sí, complemento las ciencias sociales, de la cultura, del arte, música, de todo esto. Claro. Exacto. Vámonos en esa tendencia, porque pienso que los valores y los principios de casa, los principios que uno va aprendiendo en la vida, los que aprende uno en la universidad, son fundamentales para cómo vas a hacer el resto de tu vida. Sí. Para Alfredo, ¿qué significan los valores y liderar a un equipo de trabajo en base a valores? Lo importante desde mi perspectiva son los valores fundamentales, lo importante, claro, ¿no? El amor, la compasión, digamos, el trabajo, la escucha, etcétera, ¿no? Alfredo, ahora yéndome a la parte profesional, Ajá. ¿Cuál ha sido al día de hoy, porque estás joven todavía, tu mayor éxito, tu mayor satisfacción profesional? Digamos, la satisfacción más grande hasta ahorita ha sido conformar junto con mis socios el equipo de trabajo que tenemos actualmente. Es decir, haber llegado a un punto después de tantos años de experiencias de poder lograr un equipo en donde compartimos valores, en donde nos apoyamos entre todos, en donde para nosotros lo principal es nuestra gente. Para mí, por supuesto que los clientes son importantísimos, pero primero tiene que estar muy bien la gente que trabaja con nosotros, porque esa gente que trabaja con nosotros necesitamos que den el mejor servicio posible a nuestros clientes. Entonces, en la medida, uno de los objetivos más importantes que tenemos en el trabajo es estar cuidando a la gente, ¿no? Que sea siempre un trato muy agradable, que tengamos, que no tengamos, ¿cómo te diré? A veces hay... rencillas. Sí, rencillas, o por ejemplo, como en muchos casos hay, luego a veces, las personas estamos sujetos a nuestros propios problemas y traemos nuestros temas emocionales al trabajo y los transmitimos en el trabajo. Claro. Bueno, lo que buscamos nosotros es cuidar eso, que esas cosas no sucedan, ¿no? Que todo mundo tenga cierta conciencia de sí para aportar lo mejor posible en el trabajo, ¿no? Una de las cosas que nos enorgullece mucho es que durante la pandemia pues todo el mundo se fue a trabajar en home office, luego muchos lugares adoptaron el sistema híbrido. Nosotros tenemos un sistema híbrido
pero todo el mundo está en la oficina todo el tiempo, porque es un lugar muy agradable para trabajar. Es un lugar en donde todo el mundo platica, donde todo el mundo rebota ideas, donde las puertas siempre están abiertas para rebotar dudas, etc. Es un lugar en donde llegas y te dices, ay, qué rico que ya llegué, ¿no? Claro, donde te hacen sentir confortable, como Exacto. se diría. Exacto. Ahora, más allá del tema económico, en el tema familiar, Ajá. en el tema trascendental, en el dejar algo más a la sociedad, ¿cuál ha sido esa satisfacción que te hace sentirte orgulloso? Pues creo que también ahí hay muchas, ¿no? Porque una de las cosas que he aprendido, o por lo menos como lo quiero ver yo, no sé si lo he aprendido, es una narrativa mía nada más, ¿verdad? Pero creo que los seres humanos nos componemos de un montonal de distintos matices y de distintas situaciones que van nutriendo nuestras vidas en diferentes momentos y que van, digamos, teniendo algunos más fuerza o menos fuerza durante el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sin lugar a duda, Cardio Chavitos ha sido una gran satisfacción. La fundación que hiciste a raíz de Natalia. Exacto. Ya después de, ¿qué te diré? Ya casi 20 años, Cardio Chavitos ya tiene, de entrada, pues ya hemos operado más de 450 niños. Con problemas cardíacos. Con problemas de corazón. Hemos atendido a más de 1,300 y tantos niños. La asociación va muy bien, con proyectos muy interesantes, cada vez proyectos más grandes, y creo que va en una dirección muy, digamos, muy alentadora, ¿no? Creo que vamos en dirección de hacer cosas muy buenas, ¿no? Y que ya no estás tú todo el tiempo ahí, No, porque al no. principio era necesario que estuviera el fundador. Al principio sí, porque por varias razones, ¿no? Una, por un tema económico, no tienes los recursos para poder contratar gente, y entonces yo tenía que estar muy pegado, echaba mano de voluntarios o gente que estaba dispuesto a trabajar tiempo parcial, etcétera. Y eventualmente la organización fue creciendo y ya tuvo la oportunidad de contratar gente. Ahorita ya hay un director general y hay todo un equipo, y yo ya estoy nada más a nivel consejo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es a que ese era el paso natural de la asociación, y ahorita vamos simplemente viendo hacia futuro cuáles son esos pasos naturales siguientes que van en el crecimiento de un proyecto de este tipo, ¿no? Cuando recién empezábamos con la asociación, yo creo que la misma juventud a veces me abrumaba un poco, porque decía yo, híjole, ¿cuándo va a crecer esto? ¿Cuándo va a crecer esto? Bueno, pues ya pasaron 20 años y ya creció. Entonces, qué bueno. Sí, es una satisfacción enorme, como bien lo dijiste, pues de una u otra manera salvar tantas vidas. A lo mejor no todos los que se han atendido iban a tener un problema o así que terminal, pero muchos de ellos sí. Sí, no, sin duda, sin duda. Y creo que una de las cosas ahí rescatables es que con frecuencia nos sucede que lo que te decía ahorita de que estás tú, digamos, pensando en qué sigue, o estás queriendo ver resultados muy pronto, y te puedes un poquito hasta como desesperar o abrumar de que no ves esos resultados, por esa búsqueda del resultado inmediato. Pero los resultados se han dado 20 años después, las cosas van muy bien y van en direcciones muy buenas, y creo que el único, digamos, consejo que yo diría ahí es, en cualquier proyecto, una vez que ya identificaste que el proyecto va a ser bueno y que el proyecto te gusta y que el proyecto cumple con lo que tú estás buscando, no quitar el dedo del renglón. Si quitas el dedo del renglón, es muy fácil que las cosas se pierdan, ¿no? Disciplina. Claro, pues no sé si disciplina, a lo mejor sí. Yo no me considero la persona más disciplinada del mundo, pero por lo menos no quité el dedo del renglón, ¿no? Claro. Me voy a pasar al otro lado, Ajá. que para mí es un tema importante. Creo Ok. que el tema de el fracaso. Ajá. Ayer escuchaba a un entrenador de fútbol que hablaba del fracaso y decía, argentino, decía, espérame, yo perdí la Copa América, la Libertadores, un Mundial,
Fernando Gago. Y me dice, y no me siento fracasado. Claro. Todo eso me ha ayudado a triunfar en otras cosas que he llegado. Para Alfredo, ¿cuál ha sido ese momento, esos fracasos que espero, y sé que sí es, te han ayudado a fortalecerte, a generar más resiliencia y levantar la frente en alto y decir, sí, me equivoqué, no era por allá, pero es por este rumbo? Creo que es difícil decirte uno. Sí, porque estamos llenos de esos, ¿verdad? Porque hay un montón, ¿no? Un montón, ¿no? A mí me gusta mucho leer, y entre uno de los autores que he leído, hay un autor que me gusta mucho que se llama Richard Rohr. Él tiene un libro que se llama Falling Upward, que me lo recomendó uno de mis socios, y está buenísimo el libro. Y este autor habla. El libro es más de corte, ¿cómo te diré? Más de corte filosófico, espiritual, etc. También tiene un poco de tinte religioso porque el autor es un sacerdote católico, aunque no es un libro propiamente de religión. Y él habla de cómo tenemos esta noción equivocada. Voy a hacer un poquito el símil, aunque tú me preguntaste del fracaso, pero voy a hacer un poquito el símil porque creo que es algo muy parecido. Y él habla un poquito de esta noción del pecado, ¿no? Okay. Y entonces él lo que dice es, y no recuerdo bien cómo lo decía, pero él hablaba como de que, por lo menos así lo entendí yo, de que etimológicamente el pecado viene no de una ofensa a Dios, sino simplemente de no darle al blanco. Okay. Entonces, lo que él decía es, tenemos que liberarnos un poquito de esa presión liberarle al blanco. De no darle al blanco. Claro. Porque es parte de nuestra vida, parte de nuestro aprendizaje como personas. Le vamos a tener que no dar al blanco un montón de veces en la vida para poder eventualmente darle al blanco, ¿no? Y entonces en la vida hay un montón de blancos que estamos buscando, ¿no? A lo mejor estamos buscando un blanco en la familia, a lo mejor estamos buscando un blanco en los negocios, a lo mejor estamos buscando un blanco en un proyecto personal, en lo que sea. Y no le vamos a dar el blanco en muchas, pero no importa. Es parte de ese aprendizaje y es parte de ese crecimiento. De esa madurez. Así es. Claro. Ahora, ¿alguna decisión en la vida de Alfredo que haya sido difícil de tomar? Que a lo mejor exigió una renuncia. Por ejemplo, me fui a estudiar la maestría. Claro, ya te fuiste casado, ya llevas una familia hecha, pero es difícil de repente dejar a papá, mamá, familia política, etcétera. Algo que Alfredo le haya tomado una decisión complicada, o que estuviste en Estados Unidos, ya me regresé a México, que dijiste en el fondo, ¿sabes qué? Ya volteo hacia atrás y te puedo decir que no hubo problema. Que al contrario me ayudó a dar ese salto. Sí, fíjate que se me viene a la mente una en donde cuando después de la maestría yo me fui a vivir a Nueva York y estábamos viviendo allá y mi esposa y yo, y ahí nació nuestra hija Natalia. Ahí afortunadamente tuvimos acceso a muy buenos hospitales para poder atenderla y todo. Y estando allá, en el despacho en donde yo estaba trabajando, me habían hecho un ofrecimiento. Yo estaba trabajando, haz de cuenta que entré a trabajar al despacho con en un formato como ¿cómo le llaman? De asociado extranjero. Okay. Y esos formatos normalmente lo que hacen es que te invitan a trabajar en un despacho extranjero durante un año con la intención de que un poquito nos conozcamos y todo, te regreses a tu país y luego continúes siendo amigo de ese despacho y sigas haciendo negocios con ese despacho y todo. Es algo muy común que hacían los despachos de Nueva York en ese tiempo. Ahora ya no lo hacen tanto, porque cada vez es más difícil y todo, pero es algo muy común. Entonces yo me fui a trabajar allá, estaba trabajando muy contento en esa posición, y en algún punto me dijeron, oye, pues si tú quisieras permanecer aquí, podemos extender tu permanencia aquí para ver si ya te quedas aquí para siempre, ¿no? Entonces, para mí eso era una ilusión muy grande, porque claro, tenía yo 20 bajos años
y la oportunidad de decir, oye, me voy a quedar a vivir aquí en Nueva York en un despacho de estos enormes, con todo lo que representaba todo eso, ¿no? En términos de la ciudad y profesional y la emoción y la adrenalina y todo. El prestigio profesional todo, que da. todo, ¿no? Y entonces, cuando nace nuestra hija, bueno, desde antes de nacer de nuestra hija, a nosotros nos dijeron que Natalia tenía un problema de corazón importante. El problema nos dijeron recuerdo que más o menos desde sus 28 semanas del embarazo, más o menos. Un poquito desde antes nos habían dicho. Entonces, de todo el tiempo de las 28 semanas del embarazo hasta que Natalia nació, que nació como de 8 meses y medio, todo ese tiempo, estando allá solos, yo trabajando todo el día y llegando tarde en la noche a la casa, yo empecé a notar que mi esposa como que le empezó a pegar un poquito y se empezó a deprimir un poquito, ¿no? Y entonces le pegó un poquito duro ese tema, ¿no? Entonces, cuando ya nace Natalia, cuando pasamos la etapa importante de las cirugías y todo, decidimos regresarnos a Monterrey, a pesar de tener el ofrecimiento del despacho de Nueva York. Decidimos regresarnos a Monterrey porque yo quería que tanto Claudia como Natalia estuviéramos más, y yo también, estuviéramos más cerca de la familia. Arropados por la familia. Arropados por la familia en un momento complicado, claro, que no se había resuelto por completo. Todavía faltaba tiempo para resolver ese tema. Entonces, fue una de esas decisiones difíciles, ¿no? Digamos. Claro, por supuesto, y sí complicado, y regresarse con la idea profesional, pero la familia siempre nos va a llevar hacia allá, hacia otro lado. Perfecto. Oye, sí, es un tema importante ese cambio de ciudad, pero pues sí, definitivamente ante la situación, ya que Natalia tiene ya 19, 20. No, 25. 25, sí. Qué padre. Sí. Sí, entonces... Sí, 25 años. Fue la mejor decisión. Sí, sin duda. Tiene 25 años, está muy bien, es psicóloga, es baterista, toca muy bien, muy bien. Qué bueno. Alfredo, vamos a entrar ya a la parte final del podcast. Son unas preguntas, sobre todo consejos hacia la audiencia. Ajá. Como bien lo dijiste, y yo te lo quería comentar, cuando yo empecé en seguros hace 24 años, en alguna de las primeras pláticas, uno de los agentes que tenía más experiencia, haber sido 5 años más, no era mucho, Joche, decía en una plática, y él dando una conferencia, nos decía, cada vez que vayan a alguna plática, escuchen algo, lo que pongan atención a alguna conferencia, no traten de apuntar todo. Escuchen con atención y de ahí salgan con 2 ideas a lo mucho. No más. Porque esas 2 ideas, si las llevas a cabo, ya hiciste lo mucho. En cambio, cuando llevas con tantas tareas, nunca vas a terminar con la tarea de uno, de otro, con todos esos consejos. Entonces, viniendo de ti, con esa experiencia que tienes, ¿cuál es el consejo que le darías a alguien hoy, a una persona que va a empezar a estudiar una carrera, la que sea, a un recién graduado, a una persona que hoy lo sabemos, a lo mejor llegas a cierta edad y ya están liquidándote porque llegan las fuerzas básicas y hay mucha gente y quiere empezar un negocio, otra carrera, ¿qué les recomendarías? Yo creo que el consejo es para todos y es independientemente de la edad. El mejor consejo que le puedo dar a una persona es el autoconocimiento. No hay mejor consejo que eso. Cuando uno tiene autoconocimiento y cuando uno tiene un poquito la capacidad un poquito de bajarle un poquito las revoluciones del ego, de la cabeza que nos está diciendo así un montón de cosas, entonces ahí es donde aparece la creatividad y ahí es donde aparece, donde se iluminan los caminos y donde uno dice por aquí o por acá o esto otro, ¿no? Luego muchas veces el cerebro estamos tan estimulados, sobreestimulados por todo el tema de redes sociales, anuncios, marketing, actividades, problemas, lo que tú quieras.
estamos sobreestimulados de cosas, ¿no? Y entonces, si nosotros nos dejamos ir en esa inercia, o nos dejamos llevar por esa inercia, lo único que hace es que a lo mejor vamos a vivir una buena vida y todo, pero la vamos a ir viviendo así igual que todos, igual que todos, igual que todos, y entonces me voy a ir mimetizando con todos los demás, y entonces estoy haciendo lo mismo que estos y lo mismo que los otros, y luego ni me doy cuenta por qué hice las cosas, pero simplemente ya me fui en una dirección. Claro. Cuando tú le pones un poquito de freno a esas cosas, y un poquito dices, ok, a ver, déjame entiendo bien, déjame entiendo qué está consumiendo mi tiempo. Está consumiendo mi tiempo lo más sencillo, el teléfono, las redes sociales, o está consumiendo mi tiempo el trabajo versus mi familia, claro. o está consumiendo mi tiempo, o qué está afectando mi capacidad incluso vamos a decir, de hacer este ejercicio de autoconocimiento. A lo mejor me lo está afectando una etapa de ansiedad. ¿Por qué tengo esa ansiedad? Oye, tengo esa ansiedad a lo mejor por un tema fisiológico, porque a lo mejor no estoy alimentándome bien, o porque me está faltando hacer ejercicio, o porque traigo un problema al que le estoy dando demasiada atención, lo que tú quieras. Ese autoconocimiento hace un poquito que se baje esa narrativa del ego, se tranquilice un poquito y uno tenga un poquito ya más de paz y un poquito más de serenidad para poder encontrar cuáles son los rumbos que nos llevan de mejor manera, ¿no? Muy, muy, muy buen consejo, y sí es cierto. A veces el día a día nos lleva y no hacemos pausa para nosotros mismos. Alfredo, ahora, si tú dijeras Alfredo abogado, Alfredo papá, Alfredo esposo, quieres dejar un legado, que el día que ya no estés, ¿cuál sería ese legado que dejarías? Híjole, honestamente no sé. O sea, ¿cómo te diré? Creo que, no sé, a lo mejor suena un poquito raro, pero creo que de cierta forma es medio irrelevante. Sí, por ejemplo, sí pienso y digo, bueno, ojalá que Cardiochavitos logre algo importante, que se quede, que perdure. Desde que inicié con el proyecto de Cardiochavitos, siempre en mi cabeza era, este tema tiene que llegar a un nivel de crecimiento en donde si yo no estoy, esto continúe, ¿no? Claro. Y eso, yo creo que eso es un objetivo y sería uno de esos legados, ¿no? Pero no te creas que me apura tanto. Que te quite el sueño. No me quita el sueño. Creo que si me muero mañana, pues, no pasa nada. Claro, claro. Por último, ¿cuál fue la decisión que cambió la vida de Alfredo? Sin duda alguna, fue la decisión del autoconocimiento. Esto sucedió hace como... a ver, ¿cómo te diré? Yo creo que tenía o tengo una inclinación hacia allá desde muy niño, pero como a mis 27, 28 años, mi esposa la estaba yo pasando un poquito mal por una situación de estrés derivada del proceso que estábamos viviendo con mi hija. Esto fue hace pues 24 años más o menos, y mi esposa me recomendó que fuera a platicar con un tío de ella que es psiquiatra. Este señor se convirtió en una fuente de inspiración y como si fuera un segundo papá, ¿no? Okay. Y él me dio dos opciones. Me dijo, yo te puedo dar medicamento para que salgas un poquito de este momentito complicado que estás pasando, o te puedo enseñar a conocerte mejor para enfrentar todo lo que venga en la vida, ¿no? Y yo creo que por ahí, ¿no? Lo quiero muchísimo el Señor, tengo 20 años más de 20 años de seguirlo frecuentando, ya más como cuates que de otra forma. Claro. Pero yo creo que por ahí. Qué bueno. Alfredo, si alguien te quisiera buscar, hacerte alguna pregunta, alguna red social, ¿dónde te pueden escribir o buscarte? Es @elgomezperez, así como se oye.
y ahí me pueden escribir con mucho gusto. Perfecto. Alfredo, te agradezco muchísimo por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias por haber estado aquí en Decir y Transformar. El día de hoy, Alfredo Gómez Pérez.